Bienvenido y gracias por seguir en este curso desde cero de Adobe Illustrator. Si eres nuevo, te recomiendo que veas la primera clase, que en resumen vimos cómo crear un documento nuevo y los distintos tipos de formato para trabajar. Ok, en la parte inferior izquierda de la pantalla te estaré dejando algunos atajos de teclado que en lo personal te ayudará mucho en el uso del programa. Bueno, lo primero que vamos a comenzar a realizar es el uso de la herramienta pluma. Esta herramienta básicamente funciona seleccionándola en la barra de herramientas y en nuestro espacio de trabajo vamos haciendo clic en cada una de las esquinas que forman el objeto que queremos crear. Estos cuadros que están en cada una de las esquinas, estos puntos exactamente que pueden observar, son conocidos como nodos. Cada uno de estos puntos al unirse pues van formando las figuras. Con la herramienta selección o esta flechita negra que ustedes pueden ver, ustedes pueden mover el elemento hacia donde quieran. Y también sirve para poder estirar el elemento o hacerlo más pequeño. También, si posicionamos el puntero en una de las esquinas, el puntero se transforma en una flecha o dos cabezas. Eso indica que al hacer clic puedo rotar el objeto en cualquier ángulo. Eso funciona en cualquiera de los bordes del objeto. Podemos rotarlo en ángulos rectos y podemos hacerlo también de forma libre. Si queremos hacerlo de forma libre, sencillamente nos colocamos y cuando aparezca ese puntero comenzamos a mover el objeto. Y si queremos hacer una rotación en ángulos rectos de 45 grados, presionamos Shift en nuestro teclado, hacemos clic sobre el objeto y comenzamos a rotarlo. El objeto va a rotar en ángulos de 45 grados manteniendo presionada nuestra tecla Shift. Bien, esto es con la herramienta pluma. También con la herramienta pluma podemos aprender a crear diferentes elementos, como las curvas por ejemplo. Cuando vamos a crear una curva, hacemos un clic y sin soltar el botón que tenemos presionado en el mouse, comenzamos a moverlo. Y esta curva comienza a crearse en sentido opuesto a como yo esté moviendo el puntero del mouse. Si lo muevo hacia la derecha, la curva se va a dibujar hacia la izquierda. Cuando la curva esté creada como nosotros queremos, soltamos el clic y queda creada entonces la figura. Podemos observar que se ha creado una especie de palanca alrededor del vórtice o de la esquina que tenemos acá, donde se creó la curva. Vamos a usar la herramienta selección directa, la flecha blanca, para utilizar esta palanca. Si queremos modificar la posición de la curva que se creó, entonces es el objetivo de esta palanca, que se crea con cada curva que nosotros vayamos dibujando. Otra de las herramientas que podemos observar acá, dentro de la barra de herramientas, es la herramienta de texto. Simplemente hacemos clic donde queremos comenzar a escribir y comenzamos digitando el texto. Y observamos cómo en la parte superior de nuestra pantalla está habilitado un panel para seleccionar los tipos de letra y el tamaño que queremos aplicarle a la fuente o al texto. Si queremos hacer crecer este texto libremente, podemos también presionar Shift en el teclado y de una de las esquinas podemos estirar hacia afuera el elemento y vemos como el texto va tomando forma. Podemos usar también, como decíamos, la barra que nos aparece acá justo arriba, donde podemos seleccionar los tipos de letra que queremos ir cambiando. Podemos observar que acá está solamente el nombre de los textos,
pero no está una muestra para previsualizar el texto. En ese caso se sugiere mejor irse al panel o al menú de texto, hacemos clic en fuente y ahí nos aparece no solo el nombre de la fuente, sino una muestra de la fuente o la fuente que está instalada en la computadora donde estamos trabajando. Así podemos estar seguros de qué fuente o tipo de letra queremos elegir y entonces se le estaría aplicando al texto que estamos ingresando en el espacio de trabajo. Bien, eso es con respecto a la herramienta de texto, que la vamos a ver también un poco más adelante, con algunos ejercicios que hagamos. Tenemos también la herramienta de figuras geométricas. Recordemos que nos sirven para crear objetos más complejos, cajas de texto con fondo o poder fusionarlas para crear otras figuras. Si queremos dibujar una figura, manteniendo la proporción nuevamente, le será útil poder presionar Shift. Observen cómo estoy seleccionando varios objetos a la vez, haciendo clic y sin soltar pasando una selección sobre los objetos. Ahora presiono Delete o suprimir en el teclado para limpiar o borrar esos objetos. Podemos crear elipses o círculos manteniendo presionado la tecla Shift, así como la figura de estrella. Esta herramienta de figuras geométricas pareciera muy básica, pero tiene también muchas opciones muy poderosas que podemos ir utilizando a medida que vayamos trabajando en los diferentes diseños. Y una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es crear una figura a partir de otra. En este momento estoy dibujando un polígono. Y este polígono, si ustedes ven, en realidad es un hexágono, pues contiene 6 lados. Si quisiera poder dibujar una figura distinta, lo que hago entonces es seleccionar la figura, hacer doble clic en el área de trabajo y aparece un cuadro donde dice polígono, que es el nombre de la herramienta que tengo seleccionado, obviamente. Y aquí donde dice lados, selecciono la cantidad de lados que va a tener la figura. Si quisiera crear un triángulo, le coloco por ejemplo 3 lados. Y hemos creado entonces un triángulo. Lo mismo sucede en el caso, por ejemplo, de la figura de estrella. Si la dibujamos como normalmente la dibujamos, tiene 5 lados, 5 esquinas, ¿verdad? Entonces, si queremos convertir esta figura en otra, simplemente hacemos doble clic en el espacio de trabajo y nos aparece acá un cuadro donde configuramos las propiedades y en este caso de la estrella. Vamos a ponerle donde dice punta, le vamos a poner 30 y vamos a ver cómo se convierte en otra figura, y esto a partir de la herramienta estrella. Bien, aparte de las figuras geométricas que encontramos en nuestro espacio de trabajo, tenemos también la parte de aplicarles color de relleno y color de línea o borde. Para entender mejor esto, crearemos un rectángulo, vamos a dibujar y dicho rectángulo va a contener, por ejemplo, un color que en este momento voy a aplicarle. Y es importante saber que se pueden hacer diferentes cosas. En este caso, aplicaré color a través de diferentes formas. Es decir, puedo hacer clic acá en la opción de relleno y seleccionar el color que yo quiero. También en la parte derecha, en el panel de colores, puedo seleccionar libremente un tono de color que yo quiero aplicarle. Y también tenemos el panel de muestra, donde hay cierta cantidad de colores que también con hacer clic se aplican al objeto. En la parte superior tenemos también la parte de relleno y nos aparece también una paleta de colores, donde podríamos aplicarle color al objeto
también en la parte de las esquinas o hacia afuera de los bordes. También tiene la opción de poder aplicarle color. Hacemos clic en la opción de trazo y seleccionamos ahí el color que queremos aplicarle al objeto. Si queremos ampliar el ancho del trazo, en el menú superior encontramos la opción Panel Trazo, en donde controlamos el puntaje o el ancho que va a tener el color, o mejor dicho, la parte del borde del objeto, también conocido como el trazo. Sigamos conociendo la barra de la herramienta de la izquierda. Lo que haremos será cambiar la disposición de los iconos. En este caso, tenemos dos columnas. Podemos cambiarlas con la flecha que hay en la parte superior izquierda para que los iconos se dispongan a una columna, o podemos regresarlo a dos columnas. Excelente. Veamos la herramienta que la tenemos que tener a la mano siempre, y es la herramienta de selección. La podemos seleccionar con clic izquierdo o con el atajo de teclado V. Pero, ¿para qué nos servirá esta herramienta? Bien, como su nombre bien lo indica, sirve para seleccionar objetos, textos o imágenes. Siempre a mis alumnos les recalco que es una herramienta muy importante, ya que gracias a ella podemos modificar, rotar, cambiar la posición de los objetos. Algo que tienes que tomar en cuenta y es que al pasar el cursor de tu puntero sin presionar la herramienta podemos ver la información, o sea, el nombre. También anteriormente te mencioné que si presionas V de tu teclado podrás elegir la herramienta de selección, pero no todas las herramientas poseen una tecla rápida, solo algunas se pueden activar con el teclado. Veamos entonces la siguiente herramienta, la herramienta de selección directa, que fácilmente lo podemos activar con la tecla A. Creemos entonces una figura con la herramienta rectángulo, que la podemos activar con la tecla M o haciendo clic izquierdo sobre el icono. Ojo, luego veremos a detalle cómo crear figuras desde cero con Illustrator. Por el momento, solo usaremos esta figura para explicar con más detalle las herramientas. Para crear figuras, daré un clic sostenido en la mesa de trabajo y arrastramos. Ok, tenemos la información del tamaño, tanto el ancho como la altura del objeto. Tenemos un rectángulo que posee un color de relleno en blanco y un color de contorno en negro. Con la tecla X puedo cambiar la posición y cuando lo hacemos, tanto el relleno como del contorno, mi paleta de color se activa. Podría modificar o cambiar el color rápidamente o con doble clic también aparecería mi paleta de color. No se preocupen, esto lo veremos más a detalle en la clase de colores. Pasaremos entonces con la herramienta selección directa, que nos permitirá, dando un clic en las áreas específicas, poder seleccionar todo el objeto de manera general o específica, con cada uno de sus puntos o líneas. La herramienta o la flecha negra de selección va a permitir, con un solo clic en cualquier de las partes del objeto, seleccionar por completo la figura, sin importar qué sección o qué área vamos a presionar. Podemos seleccionar la figura de manera libre. Ahora pasaremos a la herramienta de varita mágica, que nos permitirá seleccionar elementos de igual valor o color o contorno. La herramienta lazo nos permitirá seleccionar de manera específica, algo similar a la selección directa, pero de manera libre, que podemos usar dibujando libremente sobre las partes que queremos seleccionar de figuras o texto. Vemos que algunas herramientas tienen una flecha blanca abajo a la derecha, la cual nos indica que al dar clic sostenido
podemos ver más herramientas complementarias. Podemos clicar otra vez para ocultarlo. Si queremos mantener fuera esas herramientas permanentemente afuera, vamos a dar clic en la zona más oscura para poder jalar las herramientas y tenerlas libremente flotando en nuestra mesa de trabajo. Caso contrario, si ya no las queremos usarlas, cerramos la ventana y desaparecerán. Sigamos con otra herramienta para crear figuras, la herramienta polígono, que nos sirve para crear figuras de 3 lados en adelante. Como podemos observar, hay más herramientas, como el pincel, tenemos la herramienta goma, que nos permite borrar elementos, cortar con tijeras o seleccionar con la cuchilla. No te preocupes, veremos con más detalle cómo funciona cada una. La anchura, que nos permitirá dar a las líneas un valor distinto en la forma específica para poder dar efectos de pestañas o algunos trazos específicos que se pueden usar para trazos caligráficos. También veremos el bote de pintura y cómo manejar colores en gradiente. Y con la herramienta gotero, robarnos los colores, en este caso, si seleccionamos el objeto con la flecha negra o la selección y seleccionamos el cuentagotas o con la tecla I y le queremos dar el mismo color del fondo gris, damos un clic sobre esa parte y automáticamente roba los atributos de relleno y de contorno. En este caso, al no haber un contorno, elimina el contorno de la figura y solamente le agrega la información del color en gris. Veremos luego la herramienta de fusión, cómo funciona y cómo podemos duplicar diferentes formas similares para crear texturas interesantes. Una de las herramientas que debemos tener muy en cuenta es de la herramienta de mesa de trabajo, que será de mucha importancia para modificar el tamaño de la mesa de trabajo o crear varios en un solo archivo. A continuación, te enseñaré cómo moverte sobre la mesa de trabajo y lo podemos hacer con la barra espaciadora. Presionándola nos saldrá la manita y dando clic sostenido podemos movernos a través de nuestra mesa de trabajo. Y no dejemos atrás las combinaciones de tecla. Con la tecla control y la tecla más, lo que hace es darle zoom a tu mesa de trabajo. Esto te será muy útil a la hora de trabajar con objetos pequeños. En el caso contrario, si quieres ver tu mesa de trabajo alejado, lo podrás hacer con control menos y se te alejará tu mesa de trabajo. En la parte superior tenemos el menú de control. Recuerda, si no lo tienes, en el video anterior vimos cómo configurar nuestro documento. Siguiendo, dependiendo de qué seleccionemos, ahora al momento de dar clic afuera, nos dice que no hay ninguna selección. Si seleccionamos la figura, nos dirá que estamos seleccionando el rectángulo, que tiene un color de relleno, no tiene un trazo o si lo tiene. El tipo de línea que podemos cambiar, la opacidad del objeto y el tamaño que podemos modificar de manera libre. Si no te aparece este menú, lo tienes que buscar en la parte superior donde dice ventana y darle en la opción de control. Si le das clic, te aparecerá o se te esconderá. Lo que tenemos que conocer es la parte del menú edición. Lo encontrarás en la parte inferior, la palabra preferencias, daremos clic y pasamos a generales. No importa cuál selecciones. Si seleccionamos sectores, por ejemplo, nos abrirá todas las opciones, pero rápidamente puedo acceder a generales, a texto y a unidades, en las que puedo ver algunas acciones como escalar vértice, escalar trazo. Se puede activar o desactivar acciones específicas también para texto, cambiar el tamaño, y eso lo iremos viendo con más detalle durante la clase de texto. Tenemos unidades
que podemos cambiar si estamos trabajando en vectores o en imágenes para pantalla, o si queremos mandar a cortar en vinilo o medidas específicas en centímetros o en milímetros. Podemos seleccionar las unidades en esta sección. Tenemos guía, sectores, y si quieres modificar la interfaz de usuario lo puedes hacer, en la cual puedes cambiar el color si lo deseas trabajar en un color claro u oscuro, cambiar la escala de los iconos, y ahora puedes regresar a generales, damos OK o podemos restaurar todos los cambios. OK, tenemos también de este lado nuestras herramientas, nuestras paletas. Por este lado la paleta de color, en la que se puede hacer un clic para hacer que aparezca o clic nuevamente para que se contraiga. Al igual con la barra de herramientas, tenemos flechas que nos van a permitir contraer o hacer más grande nuestra paleta. Tenemos entonces las apariencias en la parte de arriba. También podemos sacar estas paletas y acomodarlas donde queremos. Puedo regresar nuevamente a situar la paleta, ya sea en una nueva columna o ponerla en la misma columna que las otras herramientas. En la parte superior arriba, en el menú ventana, se pueden activar algunas. Por ejemplo, en caso de degradado, va a aparecer degradado y puedo meter esta paleta en mi columna para tener mayor espacio al momento de trabajar. Las herramientas que visualizamos dependerán del espacio de trabajo en el que estamos creando los vectores, así con cada uno de los modos de trabajo. Aspectos esenciales que Illustrator considera algunas herramientas básicas o herramientas más importantes, que se pueden usar para hacer un poco de todo: crear vectores, agregar colores, cambiar texto, etc. Perfecto, nos quedamos hasta acá y espero que vea las siguientes clases. Nos vemos, hasta la próxima.